Estimados hermanos y amigos, qué gusto saludarles. Deseo que Dios los bendiga grandemente, grandemente, que los siga protegiendo, que los siga auxiliando, que siga supliendo todas las necesidades materiales, físicas, espirituales. Me da mucho gusto poder comunicarme con usted y le invito para que comparta con sus amigos conocidos ahí con su teléfono, comparta y juntos vamos a estudiar esto. La semana pasada estudiamos acerca de Jesús como el Maestro Supremo y esta semana estamos estudiando ya no el Maestro, sino el discípulo, que en esto conocerán que somos discípulos del Señor Jesucristo, en permanecer en la palabra del Señor, en conocer la palabra de Dios, en obedecer la palabra de Dios. Y hoy vamos sobre seguir a Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Hay un canto muy antiguo que habla precisamente: quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero seguir a mi Rey y Señor. Y bueno, seguir a Cristo implica que nos encontraremos obstáculos, dificultades, problemas, pero no insalvables. Pero sobre todas las cosas, esto, que el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va con nosotros. Y si el Señor va con nosotros, lo que nos pueda acontecer, tendremos la paz, la tranquilidad, la fe en el Señor. Porque acuérdense de esto, el Señor Jesucristo iba navegando con sus discípulos en el mar de Galilea, un mar que es un lago realmente, pero desde la apreciación de los de aquella área es un mar. No viene el caso a explicarlo, pero el caso es que es agua dulce. E iban navegando ahí cuando se vino una terrible tormenta. Ese mar de Galilea, que está al norte de Israel, tiene la característica que de un momento a otro se viene la tormenta. Nosotros tuvimos el privilegio de navegar allí y en efecto se vino el viento y movía las naves, los barquitos en los que íbamos. Sí, también muy pequeños, así que nos acordamos del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo iba con los discípulos. Ahora el Señor Jesucristo les señala y les dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe. La fe significa confianza plena en el Señor Jesucristo. Y bueno, hemos de reconocer que nosotros tenemos las características de Pedro. ¿Qué características? Cuando iban en un barco, en otra ocasión, divisaron al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas y Pedro dijo: permíteme ir a encontrarte. ¿Ve? Y Pedro entonces empieza a caminar sobre las aguas. Por cierto, quiero también aclararles lo siguiente. Casi siempre nosotros los que predicamos o enseñamos la palabra, recalcamos más en que Pedro se hundió y Cristo lo salvó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo digo, debemos recalcar más sobre que caminó. Ciertamente se hundió, pero también caminó. Lo normal, lo natural como humano es que se hundiera. Lo completamente fuera de lo común es que caminara y caminó sobre las aguas. Quiere decir que nosotros podemos tener victorias sobre las tormentas, sobre las tempestades, sobre los vientos huracanados que vengan sobre nuestra vida. Podemos confiar en el Señor, tener fe plena en el Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a seguir las pisadas del Maestro. Eso quiere decir que si nuestro Maestro sufrió de todo, hambre, sed, tuvo sueño, tuvo persecución, sufrió insultos, entonces nosotros vamos a sufrir lo mismo, pero hay que seguir las pisadas del Maestro.
Si somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, hay que seguir las pisadas del Maestro. Y bueno, así como nos encontramos gente que nos aprecia, que nos respalda y que reconoce nuestro trabajo, por supuesto también hay gente que se, se va en contra de nosotros y que nos insulta y que nos agrede de diferentes maneras. Pero el Señor Jesucristo habla de que si somos verdaderos discípulos de Él, vamos a seguir las pisadas de Él. Quisiéramos nosotros seguir unas pisadas pues fáciles, agradables, y muchas de las veces se nos presenta un evangelio así, muy, muy dulce, un evangelio muy fácil, pero no, la verdad es que no es tan fácil. Es eh, posible tener victorias sobre las adversidades, sobre los problemas, pero fácil no es. Pero el verdadero discípulo del Señor caminará sobre las pisadas del Señor Jesucristo. Y aparte de sufrir los insultos, de sufrir el rechazo de la gente, finalmente fue crucificado en la cruz. Entonces, ¿estaremos dispuestos a morir por Cristo? Otro canto muy antiguo hablaba, oh, si yo quiero andar con Cristo. Oh, si yo quiero vivir por Cristo. Y luego el otro renglón dice, oh, si yo quiero morir por Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Y bueno, seguir a Cristo, recibir las enseñanzas de Cristo, muy bien, pero morir por Cristo. Y eso no es una situación no es un caso que nunca nos va a suceder. Les ha sucedido a través de las edades a muchos cristianos que han muerto por Cristo. Así que no sería remoto de que muriéramos por Cristo. La pregunta, si somos verdaderos discípulos del Señor, ¿estaremos dispuestos a seguir las pisadas del Maestro, ocurra lo que ocurra? Pedro dijo, yo te seguiré hasta la muerte. Pero hubo un momento en que huyó. Y saben que para mí la, la razón es que todavía no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque Pedro, antes del bautismo en el Espíritu Santo, fue de una manera. Fue muy arrebatado, fue muy impulsivo y también cobarde. Y también blasfemó. Y también negó al Señor Jesucristo. Pero después del bautismo en el Espíritu Santo, fue un Pedro valiente, un Pedro decidido, un Pedro que llevó el Evangelio hasta las últimas consecuencias. Fue a la cárcel, pero también tuvo experiencias preciosas de ser liberado de la cárcel y que se abrieron las puertas. En fin, pero Pedro fue diferente después del bautismo en el Espíritu Santo. Clave, pues, importante para ir sobre las pisadas del Maestro, seguir a Cristo, es el bautismo con el Espíritu Santo. Los sesionistas o secesionistas, los que hablan de que eso ya cesó, que ya no ocurre más, se fue la época de la iglesia primitiva, yo le digo que no. Miles y miles de creyentes pentecostales tenemos el bautismo en el Espíritu Santo y quiero decirle que además ha crecido enormemente la iglesia pentecostal precisamente por el bautismo en el Espíritu Santo, que nos impulsa, que nos ayuda a seguir las pisadas del Maestro. Oremos a Dios para que nos ayude a seguir fielmente las pisadas del Maestro. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote que nos ayudes para reconocer tus huellas y caminar sobre tus huellas, sobre tus pisadas, Señor. Queremos serte fieles hasta la muerte, Señor. Tómanos en tus manos preciosas, ayúdanos, Señor. Danos tu mano poderosa para continuar en este valle
de lágrimas en que nos ha tocado vivir. Danos la fuerza, el poder para continuar hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Sigamos en las pisadas del Maestro. El día de mañana vamos a considerar que el verdadero discípulo es libre. ¿Libre de qué? Mañana lo vemos, Dios mediante. A las 7 de la noche, conéctese por Facebook, Iglesia La Trinidad, y juntos estaremos reflexionando sobre el verdadero discípulo de Jesús es libre. Gloria a Dios. Pero el domingo es a las 11:30 de la mañana el servicio de Iglesia La Trinidad por este medio y por Facebook. Y los servicios presenciales son a las 10 de la mañana, a las 11:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Nuestro templo está ubicado entre las calles Velarde y Sarabia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero en El Paso, Texas, se encuentra el templo Jerusalén. Acuda a este lugar a las 4 de la tarde de los domingos, es el servicio presencial. Se encuentra en el 4300 de la calle Yander, enfrente de lo que le llaman el Spaghetti Bowl. Es decir, esto es muchos puentes que están ahí unos sobre otros, cerca de lo que nosotros llamamos Puente Libre, acá en México. Entonces, los domingos a las 4 de la tarde, pero los viernes es a las 7 de la noche, la reunión de los jóvenes. Vaya al templo Jerusalén, 4300 de la calle Yandel. Nos vemos el día de mañana porque consideraremos que el verdadero discípulo del Señor es libre. ¿Pero libre de qué? Mañana lo vemos. Hasta mañana. Dios les bendiga.